Imagina un mundo donde el polvo del tiempo guarda secretos, y los ecos de tiempos lejanos nos llegan a través de las eras. Un mundo donde la valentía se entrelaza con la fe, y las búsquedas adquieren un significado verdaderamente místico. ¿Y si existiera un objeto capaz de cambiar el curso de la historia, traer sanación o conceder iluminación? ¿Y si su búsqueda se convirtiera en el motor de toda una era? Hoy nos embarcamos en un viaje que nos sumergirá en la atmósfera de la Edad Media, una época de grandes logros y profundos misterios. Hablaremos de las cruzadas, personas cuyos nombres están grabados para siempre en los anales de la historia, y del Santo Grial, un símbolo que ha cautivado mentes y corazones durante siglos. ¿Cómo se conectan estos dos conceptos? Guerreros que parten hacia tierras lejanas y un artefacto místico. ¿Y qué se esconde realmente tras el velo del tiempo cuando hablamos del Santo Grial? Para responder a estas preguntas debemos ahondar en los orígenes de la leyenda. El mito del Santo Grial, como muchas leyendas antiguas, tiene profundas raíces en la historia. Algunos investigadores lo ubican en la tradición cristiana, vinculando la copa con la última cena, la última comida compartida por Jesucristo con sus discípulos. Otros encuentran paralelismos en imágenes mitológicas anteriores asociadas con copas que otorgaban abundancia o vida eterna. Sin embargo, la leyenda del Grial, tal como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma y desarrollarse en los siglos XII y XIII. Fue entonces, durante el auge de la cultura caballeresca, cuando aparecieron las primeras obras literarias que ensalzaban las hazañas de los héroes en busca de este misterioso objeto. Estas historias, escritas por autores como Chrétien de Troyes, fueron reconstruyendo gradualmente el mosaico del mito, añadiendo nuevos detalles y significados. Fue durante este período, a finales del siglo XI, que el mundo presenció acontecimientos que cambiaron para siempre el mapa geopolítico y el panorama espiritual de Europa. La primera cruzada, que comenzó en 1996, respondió a una llamada de ayuda de Bizancio. Impulsados por el fervor religioso, el deseo de peregrinar a Tierra Santa y, por supuesto, el deseo de adquirir nuevas tierras e influencia, los gobernantes y pueblos cristianos de Europa se embarcaron en un peligroso viaje hacia Oriente. El objetivo de esta campaña era liberar Jerusalén y otros lugares sagrados del dominio musulmán. El objetivo de esta campaña era liberar Jerusalén y otros lugares sagrados del dominio musulmán. A pesar de enormes dificultades, penurias y pérdidas, los cruzados lograron su objetivo. En 1999, Jerusalén fue capturada y en su lugar se fundó el Reino de Jerusalén, el primer estado cristiano en Tierra Santa. Esta campaña marcó el inicio de toda una era, la era de las cruzadas, que duró varios siglos. Pero más allá de la acción militar, las cruzadas tuvieron otra trascendencia, no menos importante. Facilitaron el desarrollo de las relaciones comerciales, el intercambio de valores culturales y, sobre todo, dieron origen a nuevas formas de organización diseñadas para proteger a los peregrinos y las posesiones cristianas en Oriente. Fue durante este período, a principios del siglo XII, que surgieron las famosas órdenes de caballería. Estas comunidades únicas, que combinaban los votos monásticos con la disciplina militar, se convirtieron en verdaderos guardianes de la fe y custodios de las tierras cristianas. Entre ellas, 3 grandes órdenes ocupan un lugar especial: los templarios, los hospitalarios y los teutones.
Los caballeros templarios, o hermanos del Templo de Salomón, se fundaron alrededor del año 1108 DC. Su misión principal era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Rápidamente acumularon poder y riqueza, convirtiéndose en una de las fuerzas más influyentes de la región. La Orden de los Hospitalarios o de San Juan de Jerusalén surgió un poco antes, a principios del siglo XII, como una hermandad dedicada a atender a los peregrinos enfermos y heridos en un hospital de Jerusalén. Con el tiempo, también se convirtieron en una poderosa fuerza militar, desempeñando un papel clave en la defensa de las posesiones cristianas. Finalmente, la Orden Teutónica, fundada en 1192, inicialmente se concibió para asistir a los peregrinos alemanes. Posteriormente, trasladó sus actividades a Europa del Este, donde desempeñó un papel importante en la colonización y cristianización de estas tierras. Estas órdenes, cada una con su propia historia y misión, se convirtieron en parte integral del mundo medieval. No solo eran guerreros, sino también guardianes del conocimiento y, según cuentan las leyendas, incluso guardianes de secretos. Y es en este contexto, entre hazañas caballerescas y búsquedas místicas, que la leyenda del Santo Grial comienza a cobrar sus rasgos más vívidos. Las cruzadas posteriores, aunque no lograron consolidar plenamente el dominio cristiano en Tierra Santa, continuaron moldeando la imagen del caballero cruzado como defensor de la fe y buscador de la verdad suprema. La Segunda Cruzada, que comenzó en 1147, y la Tercera Cruzada, que comenzó en 1189, fueron respuestas a los éxitos de gobernantes musulmanes como Saladino, quien recuperó Jerusalén en 1187. Durante este período, el reino de Jerusalén experimentó altibajos. La pérdida de Jerusalén fue un duro golpe para el mundo cristiano, pero la búsqueda y el deseo de recuperar los lugares sagrados perdidos continuaron. Y fue durante este período, cuando la esperanza de dominio terrenal se desvanecía, que la búsqueda mística del Santo Grial, como símbolo de victoria espiritual y gracia suprema, adquirió especial relevancia. Las leyendas del Grial, que comenzaron a surgir en el siglo XII, encontraron su reflejo en magníficas novelas de caballerías. Estas obras, como Perceval o El Grial de Chrétien de Troyes, escrita alrededor de 1181, y Parsifal de Wolfram von Eschenbach, compuesta a principios del siglo XIII, se convirtieron en auténticas obras maestras de la literatura medieval. En estas novelas, el Grial no aparece simplemente como una copa, sino como un símbolo multifacético. Para Chrétien de Troyes, era un objeto místico, asociado con un rey herido y su país necesitado de sanación. Wolfram von Eschenbach, sin embargo, le confirió un significado espiritual más profundo, vinculándolo con la pureza de intención, la fe y la revelación divina. Estas obras literarias tuvieron una profunda influencia en la cultura de su tiempo y de épocas posteriores. Moldearon los ideales de la caballería, ensalzando la nobleza, el honor y la búsqueda de la perfección. Y por supuesto, continuaron alimentando el interés por el propio Grial, convirtiéndolo en objeto no solo de investigación literaria, sino también, presumiblemente, de búsquedas reales.
En estas leyendas, el Santo Grial aparece no solo como un objeto material, sino también como un poderoso símbolo espiritual. Su búsqueda simboliza la búsqueda de la iluminación, la armonía interior, la expiación de los pecados y la consecución de la gracia divina. Es un camino de autoconocimiento, de purificación del alma y de acercamiento a la verdad suprema. Sin embargo, junto a su dimensión espiritual, siempre ha existido interés en el Grial como artefacto material. Han surgido numerosas teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de este misterioso objeto. ¿Fue la copa de la que bebió Jesús en la última cena? ¿O quizás el recipiente en el que se recogió su sangre tras la crucifixión? La búsqueda de esta reliquia, según la leyenda, se ha prolongado durante siglos. Las supuestas ubicaciones del Grial abarcaban desde Tierra Santa hasta diversos rincones de Europa. Muchos lugares, como la Catedral de Valencia, donde se conserva una copa que se cree es una versión del Grial, o castillos del sur de Francia, se han asociado con esta leyenda. Sin embargo, ninguno de estos lugares ha podido confirmar definitivamente su exclusividad. Así, la conexión entre los cruzados y la búsqueda del Grial se hace cada vez más evidente. Las campañas militares en Tierra Santa, el deseo de proteger los santuarios cristianos y, simultáneamente, la búsqueda mística de un símbolo de gracia suprema. Todo esto se entrelazaba, creando un fenómeno cultural y espiritual único. Los cruzados, al partir hacia tierras lejanas, llevaban consigo no solo espadas, sino también fe, esperanza y, quizás, sueños de encontrar el misterioso Grial. La era de las cruzadas se acercaba gradualmente a su fin. La caída de Acre en 1291, bastión clave de los cruzados en Tierra Santa, marcó el fin de la presencia cristiana en ese territorio. Este acontecimiento asestó un duro golpe a las órdenes de caballería, que perdieron su principal base y razón de ser en Oriente. Con el fin de las cruzadas, muchas órdenes de caballería se disolvieron, y sus tierras y riquezas pasaron a manos de otros. Sin embargo, el legado del Grial como símbolo perduró. Las leyendas sobre él siguieron inspirando a escritores, artistas y buscadores de la verdad. Hoy en día, el Santo Grial sigue siendo objeto de intensa fascinación. Aparece en la cultura popular, en libros, películas y videojuegos, y a menudo se interpreta en diversos contextos. Desde aventuras místicas hasta teorías conspirativas, el Grial sigue cautivando la imaginación. La investigación científica tampoco ha ignorado este fenómeno. Historiadores del arte y teólogos continúan estudiando los orígenes de la leyenda, su desarrollo y su influencia cultural. La búsqueda de evidencia histórica, el análisis de textos medievales y la comparación de diversas interpretaciones nos ayudan a comprender mejor qué es el Santo Grial y por qué ha cautivado a la humanidad durante tanto tiempo. La eterna atracción del Grial y la cruz. Las leyendas que lo rodean continúan inspirando a escritores, artistas y buscadores de la verdad. Hoy en día, el Santo Grial sigue siendo objeto de intensa fascinación. Aparece en la cultura popular, en libros, películas y videojuegos, y a menudo se interpreta en diversos contextos. Desde aventuras místicas hasta teorías conspirativas, el Grial sigue cautivando la imaginación. La investigación científica tampoco ha ignorado este fenómeno. Historiadores,
Historiadores del arte y teólogos continúan estudiando los orígenes de la leyenda, su desarrollo y su influencia cultural. La búsqueda de evidencia histórica, el análisis de textos medievales y la comparación de diversas interpretaciones nos ayudan a comprender mejor qué es el Santo Grial y por qué ha cautivado a la humanidad durante tanto tiempo. La eterna atracción entre el Grial y los cruzados no es sólo una página de la historia, sino más bien una pregunta eterna que seguimos haciéndonos mientras buscamos comprender el pasado y encontrar nuestro lugar en el presente. Orígenes de la leyenda. Del apóstol Juan a los autores medievales. La formación del mito del Grial. El viaje al mundo del Santo Grial no comienza con espadas y escudos, sino con la contemplación serena y leyendas antiguas. Antes de que los caballeros partieran hacia tierras lejanas para reclamar la Tierra Santa, el concepto mismo del Grial ya había empezado a tomar forma en la mente y el corazón de los hombres. Fue una larga y gradual mezcla de creencias religiosas, cuentos populares y creaciones literarias lo que dio origen a uno de los mitos más perdurables de la Edad Media. Los primeros ecos de la leyenda suelen mencionar al apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Algunas tradiciones afirman que fue Juan quien recibió la copa de la que bebió Jesús en la última cena, y que fue él quien recogió en ella la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esta idea, aunque no está firmemente arraigada en los textos canónicos, encontró eco en las escuelas más místicas y apócrifas del pensamiento cristiano. Es importante comprender que en aquella época, especialmente en el cristianismo primitivo, existían muchas interpretaciones y tradiciones diferentes, no siempre recogidas en los documentos oficiales de la Iglesia. La gente las transmitía oralmente, y estas historias gradualmente adquirieron detalles y simbolismo. Sin embargo, la leyenda del Grial alcanzó su máximo esplendor en el siglo XII, cuando se convirtió en un elemento central de las novelas de caballerías. Uno de los primeros y más influyentes autores en abordar este tema fue Chrétien de Troyes. Su obra, Perceval o el cuento del Grial, escrita hace unos 1180 años, se considera el punto de partida de toda la tradición posterior. Chrétien describe el Grial como un objeto misterioso que brinda dicha y sanación, pero su descripción precisa sigue siendo algo vaga. Se centra más en la búsqueda espiritual y las pruebas del héroe que en la naturaleza material del Grial en sí. En su novela, el Grial aparece durante una misteriosa procesión, que el joven caballero Perceval presencia, pero no hace preguntas, lo que le lleva a sus posteriores desgracias. Chrétien de Troyes trabajó en la corte de la condesa María de Francia, conocida por su amor por la literatura y el arte. Este ambiente, repleto de poesía e ideales caballerescos, fomentó el florecimiento de la literatura cortesana. En aquella época, la caballería no era simplemente una clase militar, sino también portadora de un código específico de honor, conducta y aspiraciones espirituales. La idea de buscar algo sublime, algo que pudiera traer gracia y purificación, caló hondo en esta sociedad. Tras Chrétien de Troyes, otros autores retomaron este tema, desarrollándolo y modificándolo. Por ejemplo, Wolfram von Eschenbach, poeta alemán de principios del siglo XIII, presentó una visión completamente diferente del Grial en su novela Parzival.
Para él, el Grial no es una copa, sino una piedra caída del cielo, con poderes milagrosos, guardada en el castillo de Mungalves. Esta piedra, dice, nutre a los caballeros, otorgándoles juventud y sabiduría. Wolfram von Eschenbach afirma que su versión se basa en información recibida de un tal Guillot, un trovador bretón, lo que añade otra capa de misterio e incertidumbre al origen de la leyenda. Es interesante cómo, en la sociedad medieval, donde la fe desempeñaba un papel vital, estas historias encontraron terreno fértil. La gente vivía en un mundo donde los milagros formaban parte de la vida cotidiana y las búsquedas espirituales podían adoptar diversas formas. Desde la vida cotidiana de los campesinos que rezaban por una buena cosecha y protección contra las enfermedades, hasta los caballeros que luchaban por la gloria y la pureza espiritual, todos buscaban significado y consuelo. La leyenda del Grial les ofrecía más que simples bendiciones terrenales, prometía un atisbo de lo divino. La formación del mito del Grial fue un proceso que duró siglos. Comenzó con sutiles indicios en textos antiguos, se desarrolló a través de cuentos populares y alcanzó su apogeo en exquisitas novelas de caballería. Estas historias, a su vez, reflejaban las aspiraciones espirituales y culturales de su época, ofreciendo una visión del bien supremo que podía alcanzarse mediante la pureza de corazón, el coraje y la fe. Y fue este mito multifacético y en constante evolución el que se convirtió en el elemento fundamental que posteriormente se asoció con la era de las cruzadas y la búsqueda de Tierra Santa. La primera cruzada, que comenzó en 1996, marcó un punto de inflexión en la historia, no solo militar, sino también espiritual. Fue una época en la que Europa, fragmentada y a menudo sumida en conflictos internos, se unió por primera vez bajo la bandera de un objetivo común, la liberación de Tierra Santa del dominio musulmán. La idea de Tierra Santa, Jerusalén, el lugar donde Jesucristo vivió, enseñó y fue crucificado, siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de los creyentes. Peregrinar allí se consideraba la máxima expresión de piedad, pero con la expansión del poder selyúcida, el acceso a los lugares sagrados se volvió difícil y peligroso. En 1995, el Papa Urbano II pronunció un discurso en el Concilio de Clermont que desencadenó la cruzada. Instó a los gobernantes cristianos y a la gente común a viajar a Oriente para defender a sus hermanos en la fe y recuperar Jerusalén. Sus palabras resonaron en miles de personas, cansadas de la guerra y la pobreza, que buscaban la redención y la oportunidad de lograr una gran hazaña. La vida cotidiana en Europa en aquella época estaba lejos de ser idealizada. La mayoría de la gente era campesina, sujeta a los ciclos de la naturaleza, al trabajo duro y a la constante lucha por la supervivencia. El hambre, las enfermedades y las frecuentes guerras eran moneda corriente. Sin embargo, incluso en estas duras condiciones, la fe seguía siendo un firme apoyo. El llamado a la cruzada prometía no solo salvación espiritual, sino también la oportunidad de adquirir nuevas tierras, riqueza y gloria. Era una compleja mezcla de fervor religioso, ambición política y motivos sociales. Miles de personas, desde nobles caballeros hasta simples artesanos e incluso niños, emprendieron un largo y peligroso viaje.
Esta cruzada fue más que una simple empresa militar. Marcó el nacimiento de algo nuevo, la idea de las órdenes de caballería. En Tierra Santa, donde el reino cristiano estaba en sus inicios, surgió la imperiosa necesidad de proteger a los peregrinos y mantener el orden. Fue entonces cuando surgieron las primeras órdenes de caballería. Estas organizaciones combinaban los votos monásticos con la disciplina militar. Eran a la vez fraternidades espirituales y formaciones militares, llamadas a servir a la fe y defender las posesiones cristianas. Este fue un fenómeno único, fruto de las condiciones específicas de aquella época y de aquella tierra. La idea de Tierra Santa, como objeto de protección y conquista, se convirtió en un poderoso factor unificador, inspirando la creación de nuevas formas de organización espiritual y militar, sentando las bases para futuros acontecimientos y leyendas. En Tierra Santa, donde el reino cristiano estaba en sus inicios, surgió la imperiosa necesidad de proteger a los peregrinos y mantener el orden. Fue entonces cuando surgieron las primeras órdenes de caballería. Estas organizaciones combinaban los votos monásticos con la disciplina militar. Eran a la vez fraternidades espirituales y formaciones militares, llamadas a servir a la fe y defender las posesiones cristianas. Este fue un fenómeno único, fruto de las condiciones específicas de aquella época y de aquella tierra. La idea de Tierra Santa como objeto de protección y conquista se convirtió en un poderoso factor unificador, inspirando la creación de nuevas formas de organización espiritual y militar, sentando las bases para futuros acontecimientos y leyendas. Entre estas fraternidades, 3 órdenes ocupaban un lugar especial: los templarios, los hospitalarios y los teutones. Cada una tenía su propia historia, misión y trayectoria. La Orden de los Caballeros Templarios, o, como se les conocía oficialmente, los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, surgió poco después de la Primera Cruzada, alrededor de 1125. Fue fundada por el caballero francés Hugues de Payens y 8 de sus compañeros. Su objetivo era proteger a los peregrinos que recorrían los peligrosos caminos de Tierra Santa. Recibieron permiso para establecerse en una de las salas del palacio en el Monte del Templo, donde se creía que antaño se alzaba el templo del rey Salomón, de ahí su nombre. La vida de los templarios era austera y ascética. Adoptaban 3 votos monásticos: pobreza, pureza y obediencia. Su vestimenta consistía en una capa blanca con una cruz roja, que simbolizaba su disposición a derramar sangre por la fe. Dentro de la orden existía una estricta jerarquía. A la cabeza se encontraba el gran maestre, y por debajo de él estaban el mariscal, el tesorero y otros oficiales. La mayoría de la orden estaba compuesta por caballeros, pero también había sargentos que se encargaban de los asuntos económicos y luchaban en batalla, así como capellanes, responsables de la vida espiritual de la orden. Los templarios ganaron prestigio rápidamente gracias a su destreza en el campo de batalla y su férrea disciplina. Se convirtieron en una de las fuerzas militares más poderosas de Tierra Santa. Sus castillos, como el Crac de los Caballeros y Montfort, eran auténticas fortalezas, capaces de resistir asedios de meses. Pero su influencia se extendía mucho más allá de Tierra Santa. La orden poseía vastas tierras por toda Europa y una desarrollada red de encomiendas que servían como centros de recaudación de fondos y reclutamiento.
Los templarios se convirtieron en los verdaderos financieros de su época, otorgando préstamos a reyes y papas. Sin embargo, su riqueza y poder despertaron envidia y sospecha. Otra orden influyente fue la Orden de San Juan de Jerusalén, o de los Hospitalarios. Su origen era incluso anterior, en 1125, como una hermandad que fundó un hospital en Jerusalén para peregrinos pobres y enfermos. Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados, los hermanos hospitalarios también participaron en la defensa de Tierra Santa. Su reconocimiento oficial se produjo en 1136. Los hospitalarios vestían un manto negro con una cruz blanca de 8 puntas, símbolo de pureza y humildad. Su misión principal, además de la acción militar, seguía siendo el cuidado de los enfermos y los débiles. Mantenían numerosos hospitales no solo en Tierra Santa, sino también por toda Europa, donde atendían a peregrinos y a los que sufrían. Su poderío militar también era inmenso. Controlaban poderosas fortalezas como Rodas y posteriormente Malta, convirtiéndose en un azote para el Imperio Otomano. Su disciplina y dedicación eran legendarias. La tercera orden importante fue la Orden Teutónica, u orden alemana de Santa María de Jerusalén. Fue fundada en 1199 por comerciantes alemanes de Lübeck y Bremen, quienes decidieron establecer un hospital para peregrinos alemanes heridos. A diferencia de los templarios y los hospitalarios, la orden teutónica se centró inicialmente en los caballeros alemanes. Su símbolo distintivo era una capa blanca con una cruz negra. Los teutones se distinguieron tanto en Tierra Santa como en otros lugares. Tras la caída de los estados cristianos en Oriente, trasladaron sus actividades a Europa del Este, donde libraron cruzadas contra los paganos, principalmente los prusianos. Fundaron un poderoso estado en la costa báltica, desempeñando un papel significativo en la historia de Prusia y Polonia. La vida cotidiana de los caballeros de estas órdenes estaba estrictamente regulada. Madrugar, rezar, entrenarse militarmente y administrar sus propiedades, todo esto ocupaba sus días. Vivían en castillos y encomiendas que servían no solo como bases militares, sino también como centros de vida económica y espiritual. A pesar de sus votos de pobreza, las órdenes, como organizaciones, acumularon una riqueza considerable gracias a las donaciones y a su éxito económico. Las órdenes se convirtieron en los verdaderos pilares del movimiento cruzado. Proporcionaron poder militar, organización y apoyo financiero. Sus caballeros ejemplificaron coraje y devoción a la fe. Pero, al mismo tiempo, también se convirtieron en los guardianes de numerosos secretos. Sus vastas posesiones, sus conexiones con monarcas europeos, su participación en intrigas políticas, todo esto dio lugar a innumerables rumores y especulaciones. Y por supuesto, fue con ellos, los guardianes de la fe y los guardianes de los secretos, que se asoció la búsqueda de reliquias perdidas, incluido el Santo Grial. Con el paso del tiempo, Tierra Santa, cuna de los primeros reinos cristianos, siguió siendo escenario de lucha y esperanza. Tras el triunfo de la Primera Cruzada, que supuso la reconquista de Jerusalén en 1199, los caballeros y peregrinos europeos buscaron fortalecer su posición. Así surgió el Reino de Jerusalén, con capital en la Ciudad Santa, y otras posesiones cristianas como el Condado de Trípoli, el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa. Estos estados, a pesar de sus conflictos internos,
se convirtieron en puestos de avanzada de la cristiandad en Oriente, con la ayuda de las órdenes de caballería mencionadas anteriormente. Sin embargo, la paz en Oriente era frágil. Los gobernantes musulmanes, unidos bajo la bandera del Islam, lanzaron una contraofensiva. En 1144, la pérdida de Edesa fue la primera señal de alarma seria para los estados cristianos. Este acontecimiento dio lugar a la Segunda Cruzada, que comenzó en 1147. Entre sus líderes se encontraban monarcas tan prominentes como el rey francés Luis VII y el emperador alemán Conrado III. Desafortunadamente, esta cruzada tuvo menos éxito que la primera. La ruta a Tierra Santa estuvo plagada de dificultades, y las operaciones militares sobre el terreno no produjeron los resultados esperados. En 1148, por ejemplo, el asedio de Damasco, una importante ciudad musulmana, fracasó, lo que supuso un duro golpe para el prestigio de los cruzados. Tras la Segunda Cruzada, el reino de Jerusalén se encontró en una posición aún más vulnerable. En 1187 ocurrió un acontecimiento que cambió el curso de la historia de Tierra Santa. El gran comandante musulmán Saladino, que había unificado Egipto y Siria, logró una aplastante victoria sobre el ejército del reino de Jerusalén en la batalla de Jatín. Esta batalla resultó desastrosa para los cristianos. Poco después, también en 1187, Jerusalén cayó ante Saladino. Este acontecimiento causó una profunda conmoción en Europa y dio lugar al inicio de la Tercera Cruzada, a veces llamada la Campaña de los Reyes. La Tercera Cruzada, que comenzó en 1189, reunió a los gobernantes más poderosos de Europa: el rey inglés Ricardo Corazón de León, el rey francés Felipe II Augusto y el emperador alemán Federico I Barbarroja. Lamentablemente, el emperador Federico se ahogó en un río en Asia Menor, camino a Tierra Santa, lo que debilitó la participación alemana. Ricardo Corazón de León demostró ser un comandante excepcional, ganando la batalla de Arsuf en 1191. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares, los cruzados nunca lograron recuperar Jerusalén. En 1192, Ricardo firmó un tratado de paz con Saladino que permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad santa, pero Jerusalén permaneció bajo control musulmán. Con la caída de Jerusalén y los reveses subsiguientes, la fe en la posibilidad de conservar Tierra Santa comenzó a menguar. Muchos historiadores creen que fue durante este período, al desvanecerse las esperanzas de victoria militar, que el mito del Santo Grial adquirió especial importancia. La pérdida de Jerusalén, símbolo del reino terrenal de Cristo, pudo haber impulsado a quienes la buscaban a buscar su equivalente espiritual, el Grial, símbolo de la gracia divina y la redención. Según la leyenda, fue durante este período, en plena decadencia de los estados cristianos de Oriente, que el Santo Grial, como reliquia, se perdió o se ocultó para evitar su profanación. Órdenes de caballería como los templarios, cuyo papel en la defensa de Tierra Santa fue fundamental, pudieron haberse convertido en los guardianes de este secreto. Sus castillos y fortalezas, diseminados por Palestina, sirvieron no solo como fortificaciones militares, sino también, quizá, como depositarios de valiosas reliquias. La pérdida de Tierra Santa también significó la pérdida del control sobre los lugares donde, según la leyenda, se encontraba el Grial. Para muchos caballeros y creyentes, la búsqueda del Grial se convirtió en un símbolo de la continuación de la lucha espiritual tras la derrota de la lucha terrenal.
Fue una transición de una meta visible y material a una invisible y espiritual. La vida cotidiana durante este período estaba estrechamente ligada a la religión y la guerra. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, vivían en pequeñas aldeas, cultivaban la tierra y pagaban impuestos. Sus vidas eran difíciles, dependientes de la cosecha y expuestas al peligro. Las ciudades, en cambio, eran centros de artesanía y comercio, donde la vida era más vibrante. Sin embargo, incluso en tiempos de paz, la constante amenaza de ataques musulmanes o conflictos internos hacía la vida insegura. Para los caballeros, especialmente para aquellos que servían en las órdenes, la vida era aún más rigurosa. Los días estaban llenos de oración, entrenamiento y administración de sus propiedades. Vivían en castillos, que no solo eran fortalezas militares, sino también centros de la vida local. En estos castillos, además de los caballeros, había sirvientes, artesanos y sacerdotes. Las comidas solían ser sencillas pero abundantes, compuestas de pan, carne, verduras y vino. Las ocasiones especiales, como los días festivos o la llegada de invitados nobles, podían ir acompañadas de platos más elaborados. Los acontecimientos de la Segunda y la Tercera Cruzadas, a pesar de sus fracasos militares en la conquista de Tierra Santa, dejaron una profunda huella en la historia. Demostraron la resiliencia de los gobernantes musulmanes y la dificultad de conquistar estas tierras. Para los europeos, estas campañas no solo fueron un intento de recuperar lugares sagrados, sino también, quizás, un catalizador para el desarrollo de nuevas ideas y mitos, entre los que el mito del Santo Grial ocupó un lugar especial. La pérdida de Jerusalén, por difícil que fuera, no significó el fin de la fe ni de las aspiraciones espirituales. Al contrario, pudo redirigir esta energía hacia otras búsquedas más místicas. A medida que los caballeros regresaban de Tierra Santa, trayendo consigo recuerdos de batallas y búsquedas espirituales, una nueva forma de arte floreció en Europa: las novelas de caballería. Estas obras, escritas en francés antiguo, se convirtieron en un verdadero fenómeno cultural, reflejando los ideales de la caballería, el amor cortés y, por supuesto, el misterioso Santo Grial. Uno de los primeros y más importantes autores en introducir la imagen del Grial en la literatura europea fue Chrétien de Troyes. Alrededor de 1181, escribió su novela inacabada Perceval, o La historia del Grial. En esta obra, el Grial aparece como un objeto misterioso que porta un caballero, pero su naturaleza y propósito permanecen inciertos. Chrétien describe el Grial como una copa que puede otorgar comida y bebida, pero también insinúa su significado espiritual más profundo. Su héroe Perceval, un joven e inexperto caballero, se encuentra con el misterioso rey pescador, quien sufre una terrible herida en su castillo. Una procesión se presenta ante Perceval, portando objetos maravillosos, incluido el Grial. Sin embargo, debido a su ingenuidad y a no formular las preguntas adecuadas, Perceval pierde la oportunidad de ayudar al rey y recuperar el Grial. Este motivo de la oportunidad perdida y la importancia de hacer la pregunta correcta se convertirá en uno de los puntos clave en futuras interpretaciones de la leyenda. Tras Chrétien de Troyes, otros autores continuaron desarrollando el tema del Grial, cada uno aportando elementos únicos. La novela Tristán e Isolda, aunque no se centra directamente en el Grial,
refleja el espíritu de la época donde el amor y el destino se entrelazan con elementos de misticismo y fatalismo. Quizás la figura más influyente en la configuración del mito del Grial fue Wolfram von Eschenbach, poeta y caballero alemán que vivió a principios del siglo XIII. Alrededor de 1225 completó su novela épica Parsifal. A diferencia de Chrétien, Wolfram ofrece una descripción y un origen más concretos del Grial. Lo describe como una piedra caída del cielo o como una copa creada por ángeles. Este Grial, según Wolfram, se guarda en el místico castillo de Montsalvat, donde solo pueden entrar caballeros selectos. El Grial posee un inmenso poder, sustentando la vida y otorgando sabiduría a quienes lo merecen. Wolfram von Eschenbach asocia el Grial con una orden de caballeros llamados a custodiarlo, evocando el surgimiento de verdaderas órdenes de caballería en Tierra Santa. Su Parsifal no es solo un joven inexperto, sino un personaje complejo que atraviesa muchas pruebas, comete errores, pero finalmente adquiere sabiduría y se convierte en el guardián del Grial. La influencia de estas novelas caballerescas en la sociedad medieval fue enorme. No solo entretuvieron a los lectores, sino que también moldearon las ideas sobre la caballería, el honor, el valor y la espiritualidad. La imagen del Grial, un artefacto misterioso y poderoso, se convirtió en símbolo de la meta más alta a la que aspiraban los caballeros. Representaba no solo la riqueza material o el poder, sino también la perfección espiritual, la iluminación y la cercanía a lo divino. La vida en la Europa medieval, a pesar de las frecuentes guerras y epidemias, estaba llena de una búsqueda de sentido. Para la gente común, este sentido residía a menudo en la fe, el trabajo y los valores familiares. Para la aristocracia, especialmente los caballeros, existían otros horizontes. Las novelas caballerescas les ofrecían una imagen idealizada de la vida, donde las hazañas en el campo de batalla se combinaban con modales cortesanos y búsquedas místicas. La vida cotidiana en los castillos donde vivían los caballeros y sus familias se regía por un horario estricto. Las mañanas comenzaban con la oración, seguidas del entrenamiento, la caza y la administración de las fincas. Las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, la costura y el cuidado de los niños. Las comidas eran sencillas pero saciantes: pan, gachas, verduras, caza y pescado. Las ocasiones especiales, como las festividades religiosas o los días santos, podían acompañarse de comidas y entretenimiento más suntuosos: música, canciones y recitales de poesía. Fue en esta atmósfera donde la realidad se entrelazaba con la fantasía y la búsqueda de la espiritualidad se reflejaba en mitos y leyendas, donde florecieron los romances del Grial. Se convirtieron en un puente entre el duro mundo de la Edad Media y la eterna búsqueda de algo más grande, algo que pudiera traer redención y gracia. Estas historias, llenas de aventura y misterio, obligaron a oyentes y lectores a reflexionar sobre el sentido de la vida, sus propias aspiraciones y lo que constituye un verdadero tesoro. El Santo Grial, como símbolo espiritual, trasciende con creces un simple objeto. En el pensamiento medieval se convirtió en la encarnación de la meta espiritual más elevada, un faro que iluminaba el camino hacia la iluminación.
no es simplemente la copa de la que Cristo bebió durante la última cena, ni el vaso en el que se recogió su sangre en la cruz, aunque estas asociaciones formaron la base de su aura mística. En las novelas de caballería, el grial representaba algo más profundo, un símbolo de pureza, gracia divina y redención. Para un caballero que aspiraba a la perfección, la búsqueda del grial era similar a una peregrinación espiritual. Requería no solo fuerza física y coraje, sino también pureza de pensamiento, humildad y fe. Las leyendas contaban sobre caballeros que, por pecado u orgullo, no pudieron alcanzar el grial. Solo aquellos que purificaban sus almas, que se esforzaban sinceramente por la rectitud, recibían el honor de verlo o incluso tocarlo. Este aspecto del grial como símbolo espiritual era especialmente importante en una época en la que las búsquedas religiosas ocupaban un lugar central en la vida de muchos. Las novelas de caballerías como Perceval de Chrétien de Troyes o Titurel de Wolfram von Eschenbach no eran simples relatos de aventuras. Eran una especie de instrucción, una alegoría que enseñaba a lectores y oyentes las virtudes necesarias para alcanzar la perfección espiritual. Perceval, protagonista de la novela homónima de Chrétien de Troyes, recorre un largo camino de formación y pruebas. Su ingenuidad e inexperiencia iniciales dan paso gradualmente a la sabiduría y la comprensión. Su encuentro con el grial no se produce por pura casualidad, sino como resultado de su crecimiento espiritual. La imagen misma del grial en estas obras suele estar envuelta en misterio. A veces aparece como un cáliz radiante que emite luz divina. En otros casos puede asociarse con el pan, simbolizando la Eucaristía. Lo importante no es tanto su forma material como su significado espiritual. El grial otorga sanación, eterna juventud y, sobre todo, cercanía a Dios. Es una promesa del bien supremo que se puede alcanzar mediante la abnegación y la pureza espiritual. En la vida cotidiana de los medievales, especialmente entre los caballeros, la búsqueda de la espiritualidad estaba estrechamente ligada a la fe. La Iglesia desempeñaba un papel vital, y los ritos y festividades religiosas eran parte integral de la vida. Las órdenes de caballería, que analizaremos más adelante, eran un ejemplo brillante de cómo el servicio militar y la búsqueda espiritual podían combinarse. La idea del grial como símbolo espiritual les otorgaba un significado aún más elevado a su servicio. La búsqueda del grial era una metáfora de la búsqueda de la paz interior y la armonía. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, donde la guerra y la enfermedad podían azotar en cualquier momento, la idea de encontrar la redención absoluta y la gracia divina era sumamente atractiva. Ofrecía esperanza y consuelo. Los caballeros, al embarcarse en peligrosos viajes, tanto a Tierra Santa como en sus búsquedas imaginarias, buscaban no solo gloria y botín, sino también purificación espiritual. Así pues, el Santo Grial, como símbolo espiritual, es un concepto multifacético. Simboliza la meta más alta que una persona puede alcanzar: la iluminación, la expiación de los pecados y la adquisición de la gracia divina. Su búsqueda requiere no solo fortaleza física, sino, aún más importante, pureza espiritual y humildad. Las leyendas del Grial, presentes en la literatura caballeresca, sirvieron como recordatorio de que el verdadero tesoro no reside en el mundo exterior, sino en las profundidades del alma humana.
El Santo Grial, como artefacto material, representa una de las facetas más intrigantes de esta antigua leyenda. Considerarlo no como un símbolo espiritual, sino como un objeto concreto, abre un nuevo horizonte de exploración e interpretación. Historiadores e investigadores han dedicado siglos a intentar determinar qué podría ser realmente este artefacto y dónde pudo haber sido buscado. Al hablar del grial material, muchos piensan primero en el cáliz de la última cena. Esta copa, de la que Jesucristo bebió vino durante su última comida con sus discípulos, es la versión más común. Según la tradición cristiana, esta copa también podría haber sido utilizada para recoger la sangre de Cristo tras su crucifixión. En los textos medievales, especialmente en las novelas de caballerías, se suele describir al grial como poseedor de propiedades milagrosas, la capacidad de curar, conceder la eterna juventud o saciar el hambre. Tales descripciones, por supuesto, alimentaron la creencia en su existencia material y su atractivo. La búsqueda de este grial material ha sido tan variada como la propia leyenda. A lo largo de los siglos, diversos grupos de personas, desde peregrinos piadosos hasta avariciosos buscadores de tesoros, han emprendido su búsqueda. Estas búsquedas a menudo involucraban lugares de particular importancia en la historia cristiana. Uno de estos lugares, sin duda, es Tierra Santa, donde se cree que ocurrieron eventos relacionados con la vida y la muerte de Jesucristo. Las cruzadas, que comenzaron a finales del siglo XI, propiciaron que dichas búsquedas se organizaran y generalizaran. Los caballeros que llegaron a Tierra Santa no solo eran guerreros, sino también creyentes en busca de reliquias espirituales. Quizás esperaban encontrar el grial entre las muchas otras reliquias sagradas que se conservaban en Jerusalén y otras ciudades de Palestina. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, ninguna cruzada logró descubrir el grial. Tras la pérdida de Tierra Santa ante las cruzadas, la búsqueda del grial no cesó, sino que simplemente cambió de enfoque. La leyenda comenzó a extenderse por Europa. Distintas regiones desarrollaron sus propias versiones y candidatos para el rol de guardián del grial. Por ejemplo, en lo que hoy es Francia, el Valle del Loira alberga numerosos castillos y abadías asociados con leyendas del grial. Uno de estos candidatos es el Santo Grial de Valencia, conocido como el Santo Grial, que muchos creen que es la propia copa. Esta reliquia, una copa de ágata, se conserva en la Catedral de Valencia y tiene una larga y compleja historia. Según la leyenda, llegó a España en el siglo XIII. Otras versiones vinculan el grial con diversos mitos y leyendas. Por ejemplo, algunos investigadores sugieren que el grial podría haber sido no solo una copa, sino otro objeto con significado sagrado. Podría haber sido un plato, una piedra o incluso un libro. Tal ambigüedad en las descripciones no hizo más que aumentar el misterio y alimentar la especulación. Es importante destacar que la búsqueda de reliquias era común en la Edad Media. La gente buscaba conectar con algo que pudiera conectarlos con lo divino, otorgarles protección o sanar. El grial, con su aura de misterio y propiedades milagrosas, se convirtió quizás en la reliquia más codiciada. Órdenes de caballería, como los templarios, mencionadas anteriormente, también podrían haber participado en esta búsqueda, aunque no existe evidencia histórica directa. Su riqueza, poder y secretismo dieron origen a numerosas leyendas, muchas de las cuales vinculaban a los templarios con el grial. En última instancia, el grial material sigue siendo un misterio.
Es difícil afirmar con certeza si realmente existe o es simplemente un producto de la imaginación colectiva. Sin embargo, el deseo mismo de buscar, de encontrar algo inalcanzable pero profundamente importante, es parte integral de la naturaleza humana. Esta búsqueda, tanto real como metafórica, continúa hasta nuestros días, reflejándose en la literatura, el arte e incluso la investigación científica. Quizás el verdadero valor del Grial no resida en el artefacto en sí, sino en el camino que abre al buscador. Los cruzados y la búsqueda del Grial, la conexión entre las expediciones militares y las misiones místicas. El 9º capítulo de nuestro recorrido por la historia del Santo Grial y las Cruzadas está dedicado a quizás el aspecto más intrigante de esta leyenda, la conexión entre las grandes empresas militares y las profundas búsquedas espirituales. Ya hemos hablado de cómo las primeras cruzadas, que comenzaron a finales del siglo XI, estuvieron imbuidas de fervor religioso y del deseo de recuperar Tierra Santa. Fue en este hervidero de fe, batallas y peregrinaciones donde nacieron y se desarrollaron muchas leyendas, incluida la del Santo Grial. Es importante comprender que para la gente medieval el mundo era mucho más místico que para nosotros hoy. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida, y la creencia en milagros, reliquias e intervención divina era absoluta. Las expediciones militares a Oriente, conocidas como cruzadas, eran más que simples empresas políticas o económicas. Se percibían como una misión sagrada, un camino hacia la expiación y la salvación. Los caballeros que se embarcaban en este peligroso viaje llevaban una cruz en sus escudos, símbolo de su fe y compromiso con la causa. En el contexto de tan elevadas aspiraciones, la búsqueda del Santo Grial, esa copa sagrada asociada con la última cena y la sangre de Cristo, se convirtió en una continuación natural del viaje espiritual. Imaginemos a un caballero que, tras recorrer el largo y peligroso viaje a Jerusalén y reconquistarla en 1999, ahora busca no solo tesoros terrenales o influencia política, sino algo mucho más preciado, un fragmento de la presencia divina. Órdenes de caballería como los templarios y los hospitalarios desempeñaron un papel especial aquí. Fundadas para proteger a los peregrinos y las posesiones cristianas en Tierra Santa, se convirtieron no solo en fraternidades militares, sino también en guardianes de la fe y, según cuenta la leyenda, del conocimiento. Sus monasterios y castillos eran centros de vida en una región devastada por la guerra. En estas duras condiciones, en medio de constantes amenazas, la necesidad de apoyo espiritual, de un sentido de cercanía a Dios, se hizo especialmente aguda. Las leyendas del Grial, que comenzaron a florecer en el siglo XII, encontraron terreno fértil entre estos caballeros. La idea de que el Grial pudiera estar escondido en algún lugar de Tierra Santa, o que poderosos caballeros lo custodiaban, sin duda despertó interés. Aunque no existe evidencia documental directa de que los templarios u hospitalarios buscaran activamente el Grial como artefacto material durante sus cruzadas, su papel en la difusión y preservación de las tradiciones místicas es innegable. Su secretismo, su enorme riqueza acumulada mediante generosas donaciones y su participación en eventos de gran importancia religiosa han alimentado mucha especulación.
Muchos investigadores creen que fue en el contexto de las cruzadas y las actividades de las órdenes de caballería que la idea de Tierra Santa como lugar de peregrinación y la búsqueda de reliquias sagradas se fusionaron con el mito del Grial que se estaba desarrollando. Los caballeros que regresaban de Tierra Santa traían consigo no solo experiencia militar, sino también historias, rumores y quizás incluso fragmentos de leyendas antiguas. Estas historias, combinadas con las leyendas existentes, moldearon la imagen del Grial como algo conectado con el dominio terrenal de Cristo y sus seguidores. Imagina la vida cotidiana en el reino de Jerusalén en el siglo XII. Era un mundo donde los caballeros y peregrinos europeos convivían con la población local, donde los lugares sagrados cristianos coexistían con los musulmanes y judíos. Había tensión constante, combates, pero también períodos de relativa paz en los que los peregrinos podían visitar los lugares sagrados. En tales condiciones, cuando la realidad estaba llena de peligros y milagros, la fantasía podía fácilmente dejarse llevar por la búsqueda de las reliquias más sagradas. En la literatura de la época, especialmente en las novelas de caballería, el Grial se representa a menudo como algo que se encuentra en tierras lejanas y misteriosas, custodiado por poderosos caballeros. Esto refleja el deseo de encontrar algo puro y divino en un mundo lleno de suciedad y violencia. Las cruzadas, con sus guerras lejanas y hazañas heroicas, proporcionaron el contexto perfecto para tales historias. Los caballeros que luchaban por la fe en tierras extranjeras eran héroes natos capaces de embarcarse en un viaje espiritual aún más grandioso, la búsqueda del Grial. Algunas teorías sugieren que las órdenes de caballería podrían haber utilizado la leyenda del Grial para fortalecer su influencia y atraer nuevos miembros. La idea de ser guardianes de la mayor reliquia les imbuía de un aura especial de santidad y poder. Esto podría haber sido una estrategia deliberada o una consecuencia natural de su papel en la defensa de los valores cristianos. También es importante recordar que las cruzadas en sí no fueron un evento único, sino una serie de campañas que se extendieron a lo largo de varios siglos. La Segunda Cruzada, 1147-1149, y la Tercera Cruzada, 1189-1192, fueron respuestas a la pérdida de Edesa y Jerusalén. Estas campañas, a pesar de los esfuerzos de figuras tan prominentes como el rey Luis VII de Francia, el emperador Conrado III de Alemania y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, no lograron recuperar los territorios perdidos durante mucho tiempo. Con la caída de Jerusalén en 1187 ante el sultán Saladino, Tierra Santa se volvió aún más deseable, aunque inalcanzable. Fue durante este período, cuando la esperanza de una victoria militar se desvanecía, que las búsquedas místicas pudieron reavivarse. La leyenda de que el Grial se perdió con la caída del reino, o que fue ocultado por caballeros para evitar que cayera en manos enemigas, pudo haber adquirido especial fuerza. Imaginemos a un caballero que regresa de la Tercera Cruzada, sin haber alcanzado la victoria final, pero habiendo cumplido con su deber. Quizás buscó consuelo y significado en las tradiciones místicas, en la idea de que hay algo más importante que el éxito militar, algo inamovible, una verdad espiritual encarnada en el Grial.
Así pues, la conexión entre las cruzadas y la búsqueda del Grial es más que una simple coincidencia. Representa una profunda interrelación de acontecimientos históricos, aspiraciones religiosas y desarrollos culturales. Las expediciones militares a Oriente se convirtieron en un catalizador para el desarrollo de la cultura caballeresca, lo que, a su vez, dio origen y popularizó las leyendas del Grial. Las búsquedas místicas, a su vez, aportaron un significado y una motivación adicionales a estas ya de por sí grandiosas expediciones. Incluso cuando los éxitos militares en Tierra Santa comenzaron a decaer, la idea del Grial siguió viva y desarrollándose. Se convirtió en un símbolo de algo eterno, algo que trascendía las guerras y derrotas terrenales. Era una lucha por el ideal, por la perfección, por la gracia divina, que siguió vigente incluso después del fin de las cruzadas. Es precisamente esta conexión perdurable entre hazañas heroicas y profundas búsquedas espirituales lo que hace que la historia del Grial y los cruzados sea tan cautivadora y enigmática. Y así nos acercamos al final de un largo y dramático capítulo de la historia, el momento en que la era de las cruzadas, que duró siglos, comienza a declinar. Este período estuvo marcado por la caída del último bastión cristiano en Tierra Santa, la ciudad de Acre, y el posterior declive de las poderosas órdenes de caballería que fueron sus principales defensores. Pero incluso en este final aparentemente trágico, aún queda espacio para la reflexión sobre el legado que dejaron estos eventos, incluyendo la misteriosa leyenda del Santo Grial. En 1291, tras un largo y sangriento asedio que duró más de 40 días, la ciudad de Acre, capital del reino de Jerusalén, cayó ante las fuerzas del sultán mameluco al-Malik al-Ashraf. Este acontecimiento resultó verdaderamente decisivo para la presencia cristiana en Tierra Santa. Acre era más que una simple ciudad, era un símbolo, un centro de poder y comercio, el último puesto importante en poder de los cruzados tras la pérdida de Jerusalén mucho antes. Su caída marcó el lógico, aunque amargo, final de la era que comenzó con la primera cruzada, a finales del siglo XI. El asedio de Acre fue tenso y desesperado. Los defensores de la ciudad, incluyendo caballeros de diversas órdenes, así como lugareños, lucharon con increíble valentía. Sin embargo, las probabilidades eran desiguales. El enorme ejército mameluco, equipado con armas de asedio como trabuquetes gigantes, avanzaba sin cesar. Fuentes contemporáneas describen cómo las murallas de la ciudad se tambalearon por los golpes y las calles se convirtieron en escenarios de brutales enfrentamientos. Los caballeros, ataviados con sus armaduras, resistieron hasta la muerte, defendiendo cada casa, cada torre. Entre quienes demostraron un valor particular se encontraban los caballeros hospitalarios, quienes, según los relatos, lucharon hasta el último hombre, y los templarios, cuya reputación de guerreros inquebrantables se vio reforzada por estas batallas. La caída de Acre tuvo consecuencias de gran alcance. Significó que los cruzados perdieron toda esperanza de recuperar sus posesiones en Tierra Santa. Muchos caballeros y soldados que habían participado en la defensa murieron, otros fueron capturados. Quienes lograron escapar se vieron obligados a abandonar Tierra Santa, regresando a Occidente con el corazón apesadumbrado y una sensación de derrota.
Esto marcó el fin de una era que había moldeado el panorama político y militar del Mediterráneo durante 2 siglos. Con el declive de las cruzadas, las poderosas órdenes de caballería también comenzaron a decaer. La Orden de los Hospitalarios o Caballeros de San Juan de Jerusalén, creada originalmente para atender a peregrinos y enfermos, se convirtió con el tiempo en una poderosa fuerza militar. Tras la caída de Acre, los hospitalarios, al igual que otras órdenes, trasladaron sus actividades a Chipre y luego a Rodas, donde continuaron su lucha contra los gobernantes musulmanes, pero en una región diferente. La Orden de los Templarios, o pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, se enfrentó a un destino aún más dramático. Tras perder Tierra Santa, su principal base y fuente de influencia, los templarios se encontraron en una posición vulnerable. Su riqueza, vastas propiedades e influencia política en Occidente despertaron envidia y sospecha. Menos de 20 años después de la caída de Acre, en 1307, el rey francés Felipe IV el Hermoso, atravesando dificultades económicas y buscando apropiarse de las riquezas de la orden, acusó a los templarios de herejía, idolatría y otros delitos graves. Se produjeron arrestos masivos, torturas y juicios. En 1317, el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera. La orden templaria fue disuelta oficialmente por el Papa Clemente V en 1312. Fue un final cruel e injusto para la historia de una de las órdenes de caballería más poderosas e influyentes de la Edad Media. La Orden Teutónica, u Orden de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María en Jerusalén, también se fundó originalmente para asistir a los peregrinos alemanes. Sin embargo, a diferencia de los hospitalarios y templarios, los teutones no encontraron su principal campo de actividad en Tierra Santa, sino en la región del Báltico. Tras perder sus posesiones en Oriente, los caballeros teutónicos centraron sus esfuerzos en la conquista y cristianización de las tierras paganas de los prusianos y otros pueblos bálticos. Fundaron un poderoso estado en la costa báltica, que se conocería como el Estado Teutónico. Así, aunque su conexión con Tierra Santa se debilitó, la orden continuó existiendo y desarrollándose, aunque por caminos diferentes. El fin de las cruzadas y la caída de Acre no supusieron la desaparición total de la idea del Santo Grial. Al contrario, como suele ocurrir en la historia, la derrota y la pérdida pueden dar origen a nuevos mitos y fortalecer los antiguos. Según la leyenda, fue precisamente durante este período, cuando la presencia cristiana en Tierra Santa se vio amenazada, que el Grial pudo haberse perdido u ocultado. Imaginemos a un caballero que regresa de Tierra Santa sin haber alcanzado la victoria final, pero habiendo cumplido con su deber. Quizás buscó consuelo y significado en las tradiciones místicas, en la idea de que existe algo más importante que el éxito militar, algo inamovible, una verdad espiritual encarnada en el Grial. Existen diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido con el Grial durante estos tiempos turbulentos. Una leyenda sostiene que los templarios, previendo la caída de Acre y temiendo que el Santo Grial cayera en manos enemigas, lo sacaron de Tierra Santa. Se desconoce su ubicación exacta. Algunos dicen que estuvo oculto en mazmorras secretas por toda Europa, mientras que otros afirman que fue transportado a Escocia, donde aún reposa, esperando su momento.
Otra teoría sugiere que el grial no era un objeto material, sino un símbolo, un legado espiritual transmitido de generación en generación. En este contexto, su pérdida significaría la pérdida del verdadero significado espiritual que albergaba. Incluso después de que el último cruzado abandonara las costas de Tierra Santa, las órdenes de caballería siguieron desempeñando un papel vital en la historia europea, aunque con modificaciones. Su poderío militar se dirigió a otros frentes, y su riqueza e influencia siguieron generando interés y controversia. Pero el legado de las cruzadas, incluyendo su conexión con búsquedas místicas como la del Santo Grial, perduró. La caída de Acre no fue solo una derrota militar, sino también el fin simbólico de una era. Este acontecimiento puso fin a siglos de lucha por la Tierra Santa, dejando tras de sí ruinas materiales y un rico legado cultural y espiritual. Las órdenes de caballería, protagonistas de este drama, se transformaron o desaparecieron, pero sus historias, hazañas y misterios continuaron cautivando a la gente. Y en medio de estos misterios, como un faro en un mar tempestuoso, la imagen del Santo Grial continuó brillando, símbolo de búsqueda eterna, esperanza y algo elusivo que trasciende los límites de la realidad cotidiana. Esta búsqueda, iniciada en el fragor de la batalla y las revelaciones místicas, continúa hasta nuestros días, recordándonos que los verdaderos tesoros a menudo se esconden no en el oro ni en las posesiones terrenales, sino en lo más profundo del espíritu humano. Y así, con el paso de los siglos y la era de las cruzadas desapareciendo gradualmente, la imagen del Santo Grial no desapareció. Al contrario, perduró, transformándose y adquiriendo un nuevo significado en un mundo en constante evolución. Ya no era solo objeto de hazañas caballerescas y búsquedas religiosas, sino también un poderoso símbolo que permeaba las más diversas esferas de la cultura humana. En la cultura popular, el Santo Grial se convirtió en una auténtica estrella. Su imagen comenzó a aparecer en la literatura, la pintura y posteriormente en el cine. Estas historias reinventaron leyendas antiguas, añadiéndoles nuevas facetas. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, cuando el mundo experimentaba nuevas convulsiones, recurrir a los mitos medievales ofrecía una sensación de estabilidad y continuidad. Escritores y artistas utilizaban el Grial como metáfora de algo elusivo, pero profundamente significativo, ya fuera la búsqueda de la verdad, la consecución de la sabiduría o el sentido de la vida. Estas obras no siempre fueron estrictamente históricas, pero despertaron el interés por el pasado y las preguntas eternas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de la historia. Las teorías conspirativas ocupan un lugar especial en las interpretaciones modernas. El Santo Grial, rodeado de misterio y asociado con poderosas órdenes de caballería, se convirtió en un blanco ideal para dichas teorías. Surgieron sugerencias de que el Grial no era en realidad una copa, sino algún tipo de artefacto con poderes increíbles, o que estaba vinculado a un conocimiento secreto oculto al público en general. Algunas teorías afirmaban que el Grial no era una reliquia cristiana, sino un legado de civilizaciones antiguas, o que estaba vinculado al linaje de Jesucristo. Estas teorías, aunque carecen de una base histórica sólida, demuestran el atractivo continuo de los misterios del pasado.
Ilustran cómo las personas, ante lo desconocido, tienden a buscar respuestas en mitos y leyendas, dándoles un giro nuevo, a veces fantástico. Es importante comprender que estas teorías suelen ser producto de la imaginación, no el resultado de una investigación histórica minuciosa. Al mismo tiempo, la investigación académica continúa explorando los orígenes y la evolución de la leyenda del Grial. Historiadores, filólogos e historiadores del arte analizan textos medievales para intentar comprender cómo se originaron y desarrollaron estas historias. Exploran las conexiones entre las diferentes versiones de la leyenda, buscando las raíces del mito en tradiciones anteriores. Por ejemplo, los académicos estudian cómo los mitos celtas sobre calderos mágicos pudieron haber influido en el desarrollo del Grial, o cómo el simbolismo cristiano asociado con la Última Cena y la sangre de Cristo se integró en estas historias. Esta investigación nos ayuda a comprender no solo el mito en sí, sino también la cosmovisión de la gente de esa época, sus ideas sobre la fe, la justicia y el sentido de la vida. Entre los campos académicos específicos destaca el estudio de las novelas de caballerías. Estas obras, como Perceval o La historia del Grial, de Chrétien de Troyes, o Parsifal, de Wolfram von Eschenbach, son fuentes clave para comprender cómo la leyenda del Grial adquirió sus características clásicas. Los investigadores analizan el lenguaje, el estilo y las tramas de estas novelas, así como el contexto en el que se crearon. Examinan cómo estos textos reflejaron las tendencias sociales y culturales de su época, y cómo influyeron en las nociones de caballería y los ideales espirituales. Además, se están investigando posibles prototipos reales de las reliquias que podrían haber servido de base a la leyenda. Estos podrían incluir objetos asociados con la Última Cena u otros artefactos cristianos significativos. Los investigadores están estudiando la historia de estas reliquias, sus desplazamientos y cómo las percibían los creyentes. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de estos estudios se centran en su significado simbólico, más que en la identificación de un objeto material específico. La investigación académica moderna también se basa en la arqueología y la historia del arte. Se estudian las representaciones del Grial en la pintura y la escultura medievales, y se analizan los símbolos y motivos. Esto nos permite ver cómo evolucionó la imagen del Grial a lo largo del tiempo, y cómo se interpretó en diversos contextos culturales. Por ejemplo, algunos investigadores están estudiando cómo se representó el Grial en obras de arte creadas fuera de Francia y Alemania, en otros países europeos. La conexión entre el Grial y órdenes de caballería, como los templarios, también se estudia activamente. Si bien no existe evidencia histórica directa de que los templarios poseyeran o buscaran el Grial, su misteriosa imagen y riqueza los convierten en candidatos ideales para diversas teorías. Los historiadores analizan documentos relacionados con los templarios, intentando separar la realidad de la ficción. Examinan la estructura de la orden, sus actividades y las razones de su caída. En general, las interpretaciones y mitos modernos sobre el Santo Grial demuestran que este antiguo símbolo sigue vivo y evolucionando. Sigue siendo fuente de inspiración para artistas y escritores, tema de interés para los teóricos de la conspiración y objeto de profunda investigación académica.
Esta leyenda multifacética y perdurable da testimonio de su universalidad y de que toca las fibras más profundas del alma humana. Ya sea símbolo de búsqueda espiritual o tema de teorías místicas, el Grial sigue cautivando, recordándonos que el pasado siempre nos acompaña y que sus secretos pueden revelar algo nuevo sobre nosotros mismos. El Santo Grial y las Cruzadas, estos dos temas majestuosos, se entrelazan a lo largo de la historia, dejando tras de sí un rico legado. Nuestro recorrido a través de los siglos nos ha llevado a comprender que la búsqueda del Grial, ya sea en su manifestación espiritual o material, se ha convertido para muchos en un símbolo de la búsqueda de lo más elevado. Las cruzadas, con toda su complejidad y contradicciones, también dejaron su huella, moldeando el mapa político del mundo y dando origen a nuevas ideas. La era de las cruzadas, que comenzó a finales del siglo XI, fue una época de grandes cambios. La primera cruzada, de 1996 a 1909, marcó el comienzo de un largo período de interacción entre Occidente y Oriente. La idea de Tierra Santa, Jerusalén, se convirtió en una poderosa fuerza unificadora. Órdenes de caballería como los templarios y los hospitalarios también surgieron durante estos años, cuyas actividades estaban estrechamente vinculadas a la protección de los peregrinos y al mantenimiento de la presencia cristiana en Oriente. Su valentía y altruismo se volvieron legendarios, y su mística inspiró innumerables historias. Las cruzadas posteriores, la segunda y la tercera, trajeron tanto éxitos como reveses. El reino de Jerusalén, establecido tras la primera cruzada, experimentó períodos de prosperidad y decadencia. Las crónicas históricas relatan batallas, maniobras estratégicas y figuras destacadas como Ricardo Corazón de León. Fue durante este período, según algunas leyendas, que el Santo Grial se perdió o ocultó, lo que no hizo más que acentuar su atractivo místico. La literatura medieval desempeñó un papel fundamental en la formación de la imagen del Grial. Autores como Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach crearon novelas de caballería que sirvieron de base para interpretaciones posteriores. Sus héroes, nobles caballeros, se embarcaron en peligrosos viajes para encontrar el Grial, superando pruebas y alcanzando la iluminación espiritual. Estas obras no solo entretenían, sino que también educaban, transmitiendo los ideales de la caballería, el honor y la fe. El Santo Grial siempre ha sido más que una simple copa. Se ha convertido en un poderoso símbolo espiritual. Para algunos es símbolo de redención, para otros un camino hacia la gracia divina. La búsqueda del Grial se ha comparado a menudo con la búsqueda de la paz interior, un viaje de autoconocimiento. Este componente espiritual de la leyenda sigue resonando en los corazones de las personas hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, la idea del Santo Grial como un artefacto tangible nunca ha abandonado la mente de quienes lo buscan. A lo largo de los siglos se ha considerado su posible lugar de descanso en diversos lugares, desde Valencia en España hasta Chalonís en Francia. Estas búsquedas, a menudo envueltas en misterio y romanticismo, demuestran el perdurable deseo humano de encontrar algo sagrado, tangible y conectado con grandes acontecimientos del pasado. La conexión entre las cruzadas y la búsqueda del Grial es innegable.
Las expediciones militares destinadas a liberar Tierra Santa crearon un ambiente propicio para las búsquedas místicas. Los caballeros que regresaban de Palestina traían consigo no solo experiencia militar, sino también historias y leyendas que alimentaron el interés por las reliquias y los misterios. El final de las cruzadas, marcado por la caída de Acre en 1291, marcó un punto de inflexión. Las órdenes de caballería, tras perder sus dominios en Oriente, se enfrentaron a nuevos desafíos. Sin embargo, su legado no se desvaneció. Las leyendas del Grial, arraigadas en la cultura, perduraron, transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos. La época moderna continúa reflexionando sobre el legado del Grial y las cruzadas. Este antiguo símbolo encuentra expresión en la literatura, el cine y el arte. La cultura popular crea sus propias versiones de la leyenda, a veces alejándose de la realidad histórica, pero conservando su magia y atractivo. Las teorías conspirativas, aunque no siempre basadas en hechos, dan testimonio de un interés perdurable por los misterios del pasado. La investigación científica, a su vez, busca separar el mito de la realidad, utilizando métodos de la historia, la arqueología y la historia del arte. Estudiar estos temas nos permite comprender mejor no solo el pasado, sino también a nosotros mismos. La eterna atracción del Grial y las cruzadas nos recuerda que la humanidad siempre ha luchado por algo más grande, por un ideal, por un sentido. Las lecciones de la historia nos enseñan a valorar la búsqueda del conocimiento, a respetar las diferentes culturas y a ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Así, el Santo Grial y las cruzadas siguen siendo compañeros eternos en nuestra comprensión de la historia. Sus historias, llenas de valentía, fe, búsqueda y misterio, siguen inspirando y provocando la reflexión. Nos recuerdan la complejidad de la naturaleza humana, nuestras aspiraciones, y que el verdadero tesoro a menudo no reside en los objetos materiales, sino en el viaje espiritual, en la búsqueda de la luz y el conocimiento. Y en esta búsqueda eterna, donde la realidad se entrelaza con la leyenda, encontramos un reflejo de nosotros mismos, nuestras esperanzas y nuestras preguntas.